¿Conoces el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba? Pues se trata de una organización que ha luchado por nuestra libertad incluso antes de que nosotros llegáramos a este país. Hoy en esta organización se unen la experiencia de tantos años de lucha y las vivencias de tantos años de vivir bajo un régimen dictatorial, con un solo objetivo: luchar por una Cuba libre. Somos Martín y Carla del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba y hoy les queremos contar en una secuencia de videos en el que este sería la presentación un poco más de nosotros y de estos 20 años de lucha. Primero quería comenzar preguntándote, Martín, ¿qué se siente para vos haber comenzado esta lucha como uruguayo? Bueno, la historia del comité, que como bien tú decís, el 10 de octubre próximo va a cumplir 20 años, comienza con una invitación del expresidente de la calle Herrera y el diputado Jaime Trobo, que ya ellos trabajaban y habían levantado la bandera de la lucha por la libertad y la democracia de Cuba, denunciando lo que eran las violaciones a los derechos humanos. Me invitaron a participar de un comité internacional de jóvenes que se iba a crear en México, donde en aquel momento fuimos jóvenes de 20 y tantos países de América Latina y muchos países de Europa. Y ahí me gustó el desafío, me gustó la invitación y bueno, fundamos el Comité Internacional, que posteriormente a nuestro regreso a Montevideo generamos el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, ese 10 de octubre del 2006, en la puerta de la Embajada del Régimen, que estaba en Positos, no donde está ahora, era otra embajada. Y ahí fuimos un montón de jóvenes comprometidos con la causa de la libertad, el respeto de los derechos humanos y con la consigna de denunciar todas las violaciones a estos derechos que en Cuba se cometían y se cometen todos los días. Y eso fue lo que nos motivó. Esto estaba alejado de todo lo que es política partidaria pura y dura, como conocemos acá, sino que era algo mucho más lindo, mucho más llamativo, que es la lucha por la libertad misma. Y quienes, como en mi caso, nacimos en un país habiendo dictadura, sabemos por lo que padece el pueblo cubano. Entonces creo que hay una solidaridad internacional que Uruguay recibió en los 70 y en los 80, que como generación considero que estamos en deuda para con un pueblo hermano como el cubano, que hace casi 7 décadas que padece una feroz y brutal dictadura, en donde han habido fusilamientos, muertes, persecuciones, secuestros, cientos de miles y millones de familiares y familias rotas por el exilio. Nosotros estamos generacionalmente en deuda, así lo vemos nosotros, y por eso que queremos aportar desde nuestro lugar un grano de arena a la lucha por la libertad. Yo te quería hacer una pregunta muy importante, y es, ustedes al comenzar esta lucha, creando el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, ¿recibieron apoyo de cubanos? No, bueno, hace 20 años no había cubanos viviendo en Uruguay, o mejor dicho, estaban los cubanos que trabajaban en la embajada, y algún que otro cubano quizás sí habría, pero esta ola migratoria que viene de Cuba a Uruguay arrancó los últimos 6, 7, 8, 10 años como mucho. Entonces cuando nosotros comenzamos esto, cuando se funda el Comité Uruguayo, el 100% de los integrantes eran uruguayos. Recién hará 3, 4 años comenzaron a sumarse al equipo del comité cubanos nacidos en origen, que a raíz de la ola migratoria, bueno, empezaron a poblar el país. Hoy ya debe haber 50, 60 mil cubanos viviendo en Uruguay, es decir, que más del 1% de nuestra población ya es cubana. Pero en sus orígenes éramos todos uruguayos de distintos partidos políticos que lo que perseguíamos era esa búsqueda de la libertad, de la democracia y denunciar las violaciones a los derechos humanos. Ya te digo que nosotros nos comprometimos en toda América Latina en denunciar, porque lo que el régimen vendía hace 20, 30 años atrás era poco más que Cuba era el paraíso terrenal, la educación pública y modelo, los centros de salud, como que ibas a Cuba y tenías los hospitales para la población que se atendían espectacularmente bien. Y cuando empezamos a conocer esa realidad, también yo tuve un viaje clandestino en la isla, estuvimos como 10 días visitando presos políticos y vivimos la Cuba que vive el cubano a pie, no la que va el turista que va a recorrer La Habana Vieja, Tropicana, Varadero y a la catedral y sacar las fotos tomando mojitos, sino provincias, pueblos, barrios. Entramos y convivimos, compartimos con cubanos comunes y corrientes el día a día. Vimos la Cuba real,
y ahí logramos entender muchas de las cosas que pasan, y ahí fue que aumentó nuestro compromiso en decir, tenemos que contarle al mundo que hay una Cuba que no es la que el régimen está vendiendo. Y eso se replicó en todos los países. En todos los países de Latinoamérica hubo jóvenes que pasaron por esa experiencia y que asumimos la responsabilidad de contarle al mundo y de denunciar al mundo lo que verdaderamente sufre el cubano, y cada preso político que estaba siendo vulnerado y estaba siendo violentado sus derechos, nosotros hacíamos campañas para pedir la liberación de los mismos, interactuábamos mucho con Amnistía Internacional, llevábamos documentación a la isla o sacábamos documentación de la isla, hacíamos campañas, llamábamos a las cárceles, a los hospitales, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior, pidiendo la liberación de cada uno de esos presos que nosotros íbamos teniendo contacto con ellos y que hablábamos semanalmente con sus familias. Entonces ahí se empieza a crear también un lazo de hermandad, porque a cada historia le poníamos un nombre, una familia, una cara, un hogar, que después nosotros también estuvimos en esas casas. Entonces eso fue todo potenciando y haciendo crecer una relación de hermandad con Cuba que, bueno, se fue abonando hasta estos 20 años y hoy seguimos en la lucha, que por suerte, Dios quiera, estamos vislumbrando ahí la libertad que está cerquita. Bueno, este año se conmemora el 20 aniversario de la creación del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba. Y si bien vos ya nos has comentado algunas de las cosas que se vivieron en la lucha de estos 20 años, yo te quería preguntar si vos pudieras hacer un tráiler, debido a que vamos a comenzar a subir una secuencia de videos en los que le estemos comentando un poco más sobre esta historia de estos largos años. ¿Pudieras hacer un top 5 de momentos que no te podrían faltar contarle a las personas que te están viendo de lo que ha sido estos años el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba? Bueno, sí, fueron muchos hitos en estos 20 años y muchas acciones que el Comité Uruguayo se realizaron. La primera, bueno, el 10 de octubre de 2006, cuando fundamos el comité, y en ese mismo momento, cuando firmamos el memorando Montevideo, pedimos la libertad, que estaba preso aún, del Negro Antunes, con quien nos une una gran amistad, porque posteriormente fue liberado y hoy está exiliado viviendo en Miami. Ese creo que fue un punto de inflexión bárbaro. Luego hicimos una manifestación en la puerta de la embajada, donde llevamos una barbacoa y nos pusimos a asar carne. Y llegó mucha prensa, salieron de la embajada a gritar, los gusanos, esto, lo otro, como siempre son sus bienvenidas habituales a quienes intentamos manifestarnos libremente de ahí. Y bueno, llegó la policía, la guardia diplomática, la propia guardia que estaba ahí en la embajada, y llegaron los canales, camarógrafos, periodistas, y no entendían cuál era la manifestación, y nosotros decíamos que estábamos haciendo lo que en Cuba no se podía hacer, que era comer carne libremente. Y luego terminar de asar la carne y comer ahí, que terminamos comiendo con los policías y con la prensa que nos vino a acompañar. Terminamos la manifestación, limpiamos todo, dejamos la calle en orden y nos fuimos sin hacer ningún problema. Esa anécdota también tiene su cuota divertida, pero a su vez el mensaje era muy potente, porque tú que venís allá sabes que comer carne en Cuba está prohibido, ¿no? Vale más la vida de una vaca que la vida de un ser humano. Y luego tuvimos muchas experiencias internacionales muy buenas, desde participaciones cuando creamos la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, Justice Cuba, soy uno de los fundadores, y ahí estuvimos una instancia en la OEA con Almagro que nos recibió. Nosotros hicimos una copia durante muchos meses de todos los crímenes de lesa humanidad cometidos en la isla, para pedir que se armara un tribunal para juzgar esos crímenes y a quienes los habían cometido materialmente e intelectualmente. Esa instancia internacional tuvo mucho eco y fue uno de los grandes hitos que tuve la posibilidad de estar y participar. Luego, cuando se crea la Asamblea de la Resistencia Cubana, nosotros trabajamos codo a codo con el Directorio Democrático Cubano y con mi gran hermano Orlando Gutiérrez, que ha logrado, después de muchos años, él y otros tantos organizaciones del exilio unirse, porque a mí me llamaba mucho la atención que siempre que iba a Miami y me juntaba y nos reuníamos con ellos, ver tantas organizaciones de tantos cubanos con ese afán de tener y conseguir la libertad para su país, de esa apertura democrática, y les costaba tanto organizarse o articular juntos, y cuando logran consolidar la Asamblea de la Resistencia Cubana, en donde involucran a más de 50 o 60 organizaciones del exilio y de dentro de Cuba, y posteriormente el Comité Uruguayo ingresa a la Asamblea de la Resistencia,
como otras organizaciones que no son ni de cubanos ni están en la organización del exilio Miami. Creo que ahí se llegó a ser un bloque opositor muy fuerte, que a la prueba está hace poquitos días Orlando Gutiérrez con Rosa María Payá como dos grandes referentes del exilio, generaron un documento para una transición en Cuba dentro de poco. Es decir, ya el exilio cubano está unido y con el pienso y todo el intelecto de muchas personas vislumbrando lo que va a ser la caída del régimen y esa transición lógica que va a llevar unos meses, y hay, bueno, pasos a seguir para poder cristalizar y consolidar una democracia plena, sentando unas buenas bases. Bueno, todo ese pienso ya está puesto, ya hubo muchas personas que trabajaron en eso. El Comité Uruguayo aportó su cuota parte de esfuerzo en esa tarea, así que también creo que este es uno de los puntos que, si hay que hacer un podio de hechos, también lo pondría ahí. Bueno, y el otro hito que para mí me marcó mucho en lo personal también fue un evento que hicimos hace muchos años en la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, y ahí conocí a Uber Matos y a Gloria Estefan simultáneamente. Y compartimos estrado con Gloria Estefan y nos quedamos después en una larga sobremesa con Uber Matos, donde nos contó desde la entrada con Fidel Castro cuando hace 67 años y cómo fue traicionado, sus años de cárcel, cuando lo liberan, toda la travesía que hizo, que la verdad fue muy atrapante, la de conocer la historia contada por él mismo. Y bueno, entonces creo que esas 4 o 5 cositas que te acabo de contar han marcado estos 20 años muchas cosas, fueron mojones importantísimos en la vida del comité, y que cada uno de ellos como que nos da fuerza, nos carga de energía y de compromiso para seguir peleando y seguir batallando. Muchas gracias por habernos hecho este tráiler de lo que ha sido estos 20 años del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba. Y tú, que nos estás viendo, déjanos en los comentarios cuál de todas estas historias que nos contó fue la que más te impactó. Pero no obstante, si te quedaste con ganas de seguir escuchando más, no te preocupes. Síguenos, que vas a ver una secuencia de estas atrapantes historias.